El tío ya daba por hecho que se acababa de beber una lata de Monster llena de orina. La lata estaba llena de orina y el tío se la había bebido entera. ¡Qué asco, tío! ¡No! ¡Madre mía! Tengo que proteger como sea porque este hombre me va a reventar una piedra en la cabeza. Sí. Cayó encima de él. O sea, el niño fue su colchón. Le pegó un guantazo y lo tiró de las escaleras para abajo. Y son 6. Las dos últimas anécdotas que vamos a contar en este vídeo son increíblemente buenas. Y las dos últimas las tienes que ver sí o sí. Es obligatorio. Es que te vas a mear de risa. Nunca mejor dicho. Se viene videazo en el que te vas a partir el culo. Anécdotas de skatepark volumen 1. En este vídeo lo que vamos a hacer es contar anécdotas que han pasado en este skatepark. Se vienen cositas muy graciosas. Por cierto, chavales, este vídeo es la introducción a una serie que quiero empezar a hacer. En esta serie también vais a participar vosotros. Y lo que quiero es que me mandéis anécdotas por Instagram, notas de voz, y las mejores las compartiremos en un vídeo. Anécdotas de skatepark, ¿vale? Así que ya sabéis, seguidme en Instagram, AlexFingerboard, y ahí os escucho, ¿vale? Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. ¿Por cuál empezamos? Vamos a contar una suavecita. Bueno, suavecita. Suavecita, entre Media, comillas. nivel medio. Nivel Vamos a contar medio. una nivel medio. Se me ocurre una. Yo contaría la del padre piedra. Venga. Os pongo en contexto, ¿vale? A ver, esta historia sucedió en 2021. A ver, como en todos los skateparks, pues bueno, muchos padres vienen aquí con los niños pensando que esto es un parque infantil. Entonces, Lo típico. aquí tenemos un problema y es que este skatepark es muy pequeño y al mismo tiempo viene gente con sus hijos a no patinar, Exacto. básicamente. O sea, vienen aquí a corretear, a juguetear, a merendar en medio del skatepark, a que los padres se sienten en los cajones y tal. Y que los niños a lo mejor están con el patín, cogen, lo tiran y se ponen a tirarse por la rampa como si fuera Sí, un tobogán. o juegan al pilla-pilla y cosas así, Y a ¿vale? los padres les da igual, no les dicen nada. Claro, nosotros venimos a patinar. Entonces surge el problema muchas veces de que sin querer nos chocamos con los niños, obviamente. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Que un amigo nuestro se chocó con una niña y el padre, bueno, es que el padre también es para describirlo, un ultra. Nosotros nos chocamos con la niña y el padre vino en plan... Envalentonado. Sí, como si fuese un asesino en serie. Como si a la niña se lo hubiéramos hecho queriendo, básicamente. Se Sí. pensaría que se lo hicieron queriendo. Entonces, claro, nosotros intentamos hacerle reflexionar, hablando tranquilamente, tal y como te estoy contando ya a ti, contándole todo el rato, no, mira, es que ha pasado esto, es que esto no es un parque infantil, nosotros venimos aquí a hacer deporte, entiende que nosotros, claro, se nos va el patín, nos podemos chocar o simplemente no estamos mirando todo el rato, muchas Claro. veces tenemos que mirar el patín para hacer el truco y tal. Nos chocamos hasta entre nosotros. Eso es queriendo. Ah, pero vale, perfecto. El hombre no lo entendía, el hombre era como un unga unga, el hombre entendía de, has tocado a mi niña, pelea. Exactamente. Entonces, claro, nosotros le intentamos hacer reflexionar hablándole en plan, ha sido sin querer, es que esto no es para esto y por eso ha surgido. Después de un buen rato, o sea, diría yo, media hora perfectamente, Sí, o sea, todo el skatepark mirándonos, después de media hora discutiendo, el hombre ya parece que decidía irse. Entonces ya como que nosotros ya nos íbamos a mover del sitio y él parecía que se estaba yendo ya del skatepark. El caso es que de repente, como que a los 10 metros de estar fuera del skatepark, le da el venazo y de repente coge una piedra y viene a por mí, pero literalmente enfocado a por mí y hasta que no está a 1 metro de mí, no se para. Sí, sí, sí. O sea, yo apretando todo, en plan, a ver, estaba asustado, ¿no? Sí, Era sí. una piedra blanca, es que la recuerdo perfectamente, como un Sí, balón sí, de sí. fútbol, y enorme. ¡Que no se caga, no sé cuánto! Y yo, claro, yo con el patín en la mano, cogido como modo poser, tío, en plan... Con los ejes. Con el eje, cogido así con el Claro. eje, apretando, haciendo fuerza. Me acuerdo que estaba haciendo fuerza, digo, tengo que proteger como sea porque este hombre me va a reventar una piedra en la Sí, cabeza. Y nada, por suerte sí que es verdad que vino peña de otros skateparks, de otra ciudad, y bueno, entre todos en plan... ¿Qué le vas a hacer tú? No sé qué, tal. Todo, claro, como que todo el mundo empezó a decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué no sé qué? Nada. Y el hombre se achantó, literalmente tiró la piedra y se fue. ¿Cuál es la siguiente que podemos contar? Vale, siguiente anécdota se me ocurre, casco partido. Oh, vale, vale. Eso fue, o sea, con decirte SmackDown, creo que se entiende todo, tío. Sí, sí. Esto fue 2023, 2022. Nos remontamos a la problemática que surge en la primera anécdota, es decir, skatepark lleno de niños, como está ahora mismo también. El caso es que un amigo, pues le gusta mucho hacer aéreo, salir de rampa y tal. Entonces coincidió justo que un chaval, además que llevaba el típico casco estos que tienen como aleta de tiburón, que tienen como forma, que es casco, pero que tienen como los típicos picos así y tal. Sí. Y bueno, pues coge mi amigo y claro, obviamente sale de la rampa y justo el chaval estaba saliendo por el bowl, en plan, estaba pasando por fuera del bowl sin mirar, en plan, mirando así al suelo, como todos los scooters niños. Pues el caso es que mi amigo, pues no, estando ya en el aire, no puede hacer nada. O sea, el timing fue perfecto para caer encima de él. Mi amigo cayó encima de él, o sea, el niño fue su colchón. O sea, Y el casco. increíble. Además es que es de estas cosas que yo qué sé, típico que ves en el skate para alguien que va más rápido y te paras para ver qué truco va a hacer. Claro. Pues además es que lo vimos todos y fue guapísimo porque además le vimos volar y fue como en cámara lenta, en plan, se está metiendo el niño debajo, va a caer en el niño, no, y de repente comió. ¡bum! Cayó en todo el niño. Pero es que lo gracioso es que primero cayó el scooter, el niño cayó encima del scooter y mi amigo cayó encima del niño que cayó encima del scooter. Es decir, que el niño hizo un sándwich. Mi amigo cayó, hizo un sándwich entre el niño y el suelo. O sea, era un sándwich mixto de niño y scooter. Mi amigo, el trozo de pan de arriba y el suelo el trozo de pan de abajo. O sea, increíble.
Obviamente mi amigo se hizo daño y el niño se hizo daño. Claro, vinieron los padres corriendo tal. Los padres no te creas que le preguntaron a mi amigo, ¿estás bien tal? No, eso nunca pasa. Fueron directamente al niño, ¡ay, ay, ay! No sé cómo se llamaría el niño. Emergildo, ¿estás bien, Emergildo? ¡Ay, ay! Y entonces, claro, mi amigo se levantó en plan todo dolorido, claro, obviamente. Y claro, mira al niño, tío, y ve que el casco lo ha partido. Pero lo han partido. Los padres se llevaron al niño modo grúa, modo ambulancia, en plan, lo cogieron y se lo llevaron. Sí, sí. Y claro, dejaron los trozos del casco ahí. Le preguntamos a nuestro amigo, en plan, ¿estás bien, tal? Puso una cara, es que me acuerdo la cara que puso cuando vio el casco partir. Se le quitaron todos los dolores. Se empezó a partir el culo de tal manera que se le quitaron todos los dolores. Tú te pones. Es la tesitura, que te has comido a un niño. Estás encima de él. Caes así contra un niño. Claro. Y le partes el O sea, casco contra el y suelo. te levantas y ves que el casco se ha partido. Al menos solo fue un susto. Fue una anécdota muy graciosa. Imaginaros vosotros volando y de repente esos dos niños caéis encima. Claro, es que encima... Y cuando os levantáis, veis que el casco está partido. Pues esa es la situación. La cosa ya se va poniendo calentita. Mucho. ¿Vale? Esto Entonces, está muy guapo. esta anécdota y la siguiente que queda son las mejores. Sí, O sea, quedado. quédate en el vídeo porque es que te vas a partir el culo. Esta anécdota se llama El Padre Thor. Y no es un cura que te da la hostia, aunque parecido. Nos remontamos a que un chaval que venía a este skatepark no tenía educación y tenía un temperamento un tanto raro. Es decir, cualquier cosa le tocaba las narices, por cualquier cosa se Se cabreaba. irritaba muy fácilmente. Sí, y no tenía respeto hacia nadie. Y eso, mezclado a que había muchos niños aquí. Pero y es que ese era, día había muchísimos Sí. niños. O sea, no sé qué pasó ese día que estaba especialmente lleno de era skatepark. imposible patinar. Sí, sí, sí. Y encima los niños correteando, no patinando, que es lo peor de todo. Entonces, claro, ese individuo en cuestión cogió y tiró la tabla, o sea, tiró el skate contra el suelo en plan chillando, en plan... Sí, dijo, ¡Ah, malditos ¿sabes? niños! Sí, no sí, sé sí, qué, pero quitaros todo del fuerte. medio, tal. Muy heavy, Sí. pero muy y heavy. lo que pasó es que estaba así toda la tarde. Y claro, al lado del skatepark, o sea, a escasos 20 metros, 30 metros, hay un bar con una terraza. Que muchos padres vienen y se sientan en la terraza y ven el skatepark, Sí. ¿no? Pues entonces, claro, vino un padre que también era, a ver, no hooligan, pero en plan, le había tocado la moral. Pero ese padre era buena gente. Y claro, le minó la moral porque muchos niños habían Claro. ido llorando por Ese culpa de padre ese hombre. era como el de los Simpsons, el papá furioso ya. Sí. O sea, le habían tocado tanto la moral el ver eso durante toda la tarde Sí, sí, sí. que ya cogió un momento en el que el chaval tiró la tabla así ya por desesperación y vino directo del bar A él. Es que por fue él. a él. Yo en ese momento no estaba y aquí el maestro Antojo Yo fue sí. testigo. Entonces, por favor. Y claro, fue muy gracioso porque vino enfadado. Encima, ese hombre es grande. Vino y le dijo, pero vamos a ver, ¿tú ves normal cómo tiene a los niños que se han ido llorando? Y le pegó un guantazo. Pero guantazo acto que le seguido, pegó. acto seguido de... Pero tú ves normal no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. ¡Bum! Exactamente. Fue acto seguido. Le pegó un guantazo y lo tiró de las escaleras para abajo. Y son 6. O sea, imaginaos el tortón que le tuvo que pegar en la cara para que lo tirase de arriba a las escaleras todo entero para abajo. Pero no se quedó ahí. Es que fue con él. Y le empezó a pegar y porque se separó él. Que ese hombre era imposible No, no. de separar. Se O sea, separó él, no. Fijaos cómo era el hombre, o sea, que tenía fuerza y era grande, Sí, sí, sí. que fueron 3, si no me equivoco, a Sí, sí, intentar 3. separarlo. Eran pero, tres y no eran capaces. pero 3 personas adultas. Claro, y no eran eran capaces. capaces. No eran capaces. No eran capaces. Y se separó él porque quiso. Lo gracioso de todo, fijaos, lo tonto que era el otro chaval cuando vino, que coge y dice, yo no tengo ningún problema contigo, si nos tenemos que pegar, nos vamos a un ring de boxeo y nos Sí, sí, pegamos. sí. Comentarios así de Gallito. me acabas de partir la cara, pero aún así yo no soy capaz de ver la realidad y te sigo diciendo que puedo contigo. Recuerdo perfectamente, al día siguiente, ese chaval vino lleno de magulladura y coge el chaval y dice, A mí no me ha hecho nada porque le he hecho una llave y claro, tal. Porque si no me hubiera... Y es como, vamos a ver, no le has hecho nada. No te ha hecho nada porque no ha querido. Él no quería ver la realidad de que le habían... pasas que cosas en este skatepark. Ya sabéis, no vaciléis mucho. Sí. Vamos con la última, por favor, mi favorita, mi gran favorita anécdota, increíblemente buena. Esta anécdota se llama Monster Piss. Piss se refiere a orina. Si vamos mezclando conceptos de chico irrespetuoso sin educación más orina, podemos hilar algo. Esto sería el 2014, en los primeros años de este skatepark, ¿vale? Nosotros poníamos aquí las mochilas aquí justo al lado del cuartel. Entonces este muchacho, si nosotros dejábamos una botella de agua fuera o cualquier bebida o cualquier comida abierta, mientras tú estabas patinando, obviamente no te das cuenta que este muchacho venía, se sentaba y se ponía a comer de tu comida o se ponía a beber de tu bebida, agua o lo que fuese, Sí. sin pedirte permiso. Fuimos observando eso durante varios días, de que lo estaba haciendo mucho en una época muy concreta. Y un amigo nuestro decidió comprarse un Monster, beberse la lata, pero un Monster de medio litro además. Beberse la lata y después mear en ella. Entonces la dejó aquí con el meao. Nosotros no estábamos muy pendientes, o sea, sí que es verdad que llegó un punto en que se nos olvidó porque pasaba mucho rato y ya pues sí que es verdad que el muchacho no se sentaba ni hacía nada. Aparte había más cosas, entonces era muy difícil que el muchacho fuese a ese Monster en concreto. Nosotros seguíamos patinando, todo tan tranquilo tal, y de repente en esta de que te paras, de hecho es que estábamos arriba del cuartel, aquí arriba de este cuartel y el muchacho aquí al lado, y de repente le vemos que empieza como a hacer gestos raros y tenía la lata en la mano. Era el único Monster que había, o sea, es que no había fallo. Como que no le gusta, pero que ya se lo ha tragado.
Nosotros sabíamos que en ese Monster había pis y que de ese Monster acababa de beber. Entonces había caído en la trampa. Empezó a dar voces, a ponerse como una furia, tío. Empezó a ponerse como una furia de ¡esto está calentorro! ¡Qué malo está! ¡Esto no sabe a Monster! Automáticamente, creo que todas las personas del skatepark que lo sabíamos, creo que no había nadie de pie. Estábamos todos en el suelo llorando de risa. Y el otro hecho una furia. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué me acabo de beber? Ya le explicamos la situación, de que se había bebido orina, obviamente, que había bebido meao. El tío ya daba por hecho que se acababa de beber una lata de Monster llena de orina. Cuando nosotros fuimos ya, porque la lata la dejó ahí en medio de todas las mochilas y tal, cuando fuimos a tirarla a la papelera, la lata estaba vacía. La lata estaba llena de orina y el tío se la había bebido entera. Tú piensas que la estrategia de este tío era venir y beber muy rápido o comer muy rápido de lo que sea, cuanto más, mejor. Y después irse a patinar otra vez, para que nadie le pillara. Se bebió una lata entera de Monster llena de orina. ¡Qué asco, tío! ¡No! Medio litro, pero ¿sabes qué es medio litro? Al final lo descubrió. Al final lo descubrió, pero nunca lo llegaron a hablar entre ellos. Simplemente se le pasó el enfado y se retomó la amistad como si nada. Consejo de vida, no robéis nada porque puede tener pis dentro. Vete haciendo memoria para las siguientes anécdotas. Ya sabéis, si tenéis anécdotas, mándamelas por Instagram, que os las cuento aquí. Y si os ha gustado, dadle a like.